En Vanessa, tenemos en nuestros estudios un invitado especial. Así es, don Julio Talamonti, gracias por estar con nosotros porque nos ayuda a darle un mejor enfoque a este panorama y comprender lo que está pasando. Hoy, pues, diversos problemas se presentaron en el infiernito y queremos saber, en principio, ¿cuál es su lectura? Gracias. Vanessa, Andri, televidentes de Telediario, muy buena noche. Efectivamente, lo que ha pasado hoy se ha intitulado de muy buena manera acá. Si es un motín, explico por qué es un motín en primera instancia. Porque por un momento, aunque generalmente eso pasa en el sistema penitenciario, se perdió el control del privado de libertad más allá de los límites que debería de darse. Y lo que estábamos viendo en pantalla, precisamente para que nuestros televidentes por favor lo tengan bien claro, es un motín en este caso no de los mareros de Barrio 18, sino de aquellos paisas que quedaron, los que no son mareros, que todavía están privados de libertad de allá, que lo que quieren hacer ver a las autoridades es el hecho de que deben de sacarlos de ahí, porque si no, dentro de poco la noticia va a ser que los mareros los matan a ellos. Amotinaron fueron los paisas. Así es correcto. ¿Estaban influenciados por alguna fuerza mayor o nada más a ellos se les ocurriría realizar el motín, licenciado? ¿Cuál es su lectura de este motín principalmente? Claro que sí, Andri. Precisamente la influencia que tuvieron básicamente hoy por hoy es el temor. Fíjense que desde hace algunos días esto ya lo habíamos advertido precisamente acá y en otros noticieros precisamente, donde si estos paisas no se sacan de allí, realmente están corriendo un grave peligro, y por eso ellos, por temor y por proteger su vida, hacen estas acciones para llamar la atención. Recordemos que primero no se pueden mezclar las dos maras porque se matan, aunque ya estamos viendo en algunos... Y a esto hay que agregarle un elemento. Se hablaba de que en 2012 habían aproximadamente 100 personas privadas de libertad y ahora van rondando más de 250. Esto de por sí ya genera un nivel de problemática, ya es mucho más grande, ya no digamos tomando en cuenta que se están poniendo pues bandos contrarios en las cárceles. Eso es muy correcto, porque el hacinamiento en todas las cárceles del sistema penitenciario es tremendo. Y sí, efectivamente, entre 80 y 100 personas sería la capacidad máxima de una cárcel, entre comillas, de máxima seguridad como el infiernito. Sin embargo, hoy con más de 265 personas, podemos ver que ya la situación ahí va a ser tensa, sobre todo con los que trasladaron últimamente, que no son los más angelitos, las son autoridades, líderes del Barrio 18. Las autoridades dicen no fue un motín y no vemos acciones severas. Su lectura es que sí fue motín. Sí, pero sí, porque se perdió el control. Ahora, esto yo creo que vamos en la misma línea. Recordamos hace algunos años que las autoridades actuaron en una cárcel de Operación Pavo Real, seguramente usted la recuerda, y hoy vemos funcionarios que están pues en diferentes problemáticas, incluso tras las rejas, por este movimiento. ¿Es esto un atenuante que hace que las autoridades no actúen con más fuerza cuando ocurre un motín? Definitivamente que sí, pero en primera instancia solo déjenme explicarles por qué este motín no trascendió como en otras ocasiones, que se vuelve algo sangriento. Son solo 25 paisas aproximadamente, entre 20 y 25 paisas los que quedan allí. Por eso el grupo que veíamos es un grupo pequeño, por eso no hubieron toma de rehenes, no hubieron muertes y otras cosas. Pero sí, a raíz de la operación Pavo Real, precisamente, que yo creo que fue muy oportuna en su momento para retomar el control de una cárcel como lo era la cárcel de Pavón, y con las consecuencias legales que las ex autoridades de gobernación, de la Policía Nacional Civil y del sistema penitenciario tuvieron en ese caso, definitivamente ahora hay mucha más cautela o miedo, por decirlo de alguna manera. Bueno, y la pregunta que surge entonces es, si aquel día en Pavón, que usted lo está explicando, las autoridades tomaron acción y lograron contrarrestar el amotinamiento de ese día, ¿por qué entonces el sistema de justicia los ha orillado y ahora están siendo procesados por algo que era seguridad en este momento nacional? Entonces, las autoridades actuales tienen miedo de eso. ¿Cómo el sistema de justicia logra hacer esto cuando se da por el bien de la nación, licenciado Talamonti? Déjeme entender esto. Vanessa y Andri, ustedes están poniendo el dedo en la llaga fuertemente, porque aquí estamos hablando de seguridad y estamos hablando de una cuestión de seguridad nacional. Es decir, yo estoy de acuerdo con varios de los Twitter que ustedes leyeron, donde lo que nosotros tenemos que hacer
hacer como Estado es controlar las cárceles, donde nosotros lo que tenemos que hacer con estos privados de libertad precisamente es aplicarles la máxima dureza. Y en este caso, ¿cuál es la máxima dureza que podemos dar? Respetando inclusive los derechos humanos. 23 horas de sombra por 1 hora de sol, con todo. Mientras nosotros como Estado no nos animemos a hacer eso, y ahí se requiere voluntad política, un cambio total en el sistema penitenciario y ponerse los pantalones para hacerlo, ellos nos van a seguir teniendo de rodillas y el Estado y las autoridades le va a seguir teniendo. ¿Y pudiera miedo. haber consecuencias para nuestras autoridades del sistema penitenciario si es que toman esas acciones, Talamonti? Sí, claro, estamos hablando obviamente de mareros. Recordemos que dentro del alto perfil criminológico que tenemos en Guatemala están los mareros, tanto de MS-13, o sea, Mara Salvatrucha, como de Barrio 18, y por supuesto el narcotráfico, ¿verdad? Que ellos tienen todo el poder, el dinero del mundo y las armas y la logística para poder reaccionar en contra de las autoridades del Estado. Sin embargo, no podemos como Estado realmente por seguridad de todos los guatemaltecos seguir así tan timoratos. Entonces, si ahora la justificación de haberlos trasladado precisamente a la cárcel del Infiernito, supuestamente de alta seguridad, es para controlarlos, se tiene que empezar a ver esas acciones. Para nosotros es importante conocer también lo que piensan las personas que nos están viendo a esta hora, así que vamos a leer algunos de los mensajes que llegan ya a nuestra plataforma. Giovanni Reyes dice, sencillo, déjenlos revueltas ambas maras y que ellos decidan qué hacer con sus vidas. Bueno, revuelto, después era una pregunta para Lita Lamonti. Luis F., donde quiera que vayan o estén esas escorias humanas van a formar problemas, extorsiones, asesinatos e intimidar a la población, dice Luis F. Gabriel Fuentes, que maten ya a los mareros de esa cárcel y que pongan la pena de muerte. Bueno, y tenemos otro de los tweets que ingresa Harris, dice, para retomar el control, lo idóneo es militarizar las cárceles y aislamiento total. Ahora, vamos a partir, y aquí hay una pregunta que a mí me surge, Vanessa, con el primer tweet que leías tú. Pongámoslos juntos, dice. Bueno, ¿sería problema de los derechos humanos si se ponen las manos juntas? No, simple y sencillamente no se permitiría aquí en Guatemala. ¿Por qué? Porque inmediatamente cuando se quieren hacer esos movimientos, lo primero que hacen los mismos pandilleros, como lamentablemente tienen acceso a llamadas telefónicas, es interponer una exhibición personal. Y precisamente ahí, obviamente, pues llegan sus abogados, derechos humanos y todo esto. Pero queda resuelto el tuit. Y queda resuelto ese tuit. Televidente, por supuesto. Pero sí, esto que acaban ustedes de leer en los tweets es impresionantemente cierto. ¿Por qué? Lo primero, con toda la dureza, con todo el rigor de la ley, lo que decíamos, está bien, mientras solucionamos como Estado de Guatemala si se puede o no se puede aplicar la pena de muerte, que hoy es vigente pero no positiva, entonces por lo menos en las cárceles retomemos el control. ¿Por qué? Porque fíjense, solo en el fenómeno de extorsión, estamos hablando que más del 60% de ese fenómeno sale ahí de las cárceles. ¿Qué pasa en Escuintla? Escuintla ya es un punto rojo. Ahora tenemos 2 bombas de tiempo a 2 kilómetros de distancia, alta seguridad del Infiernito, cerca de la Granja Penal Canadá, donde se han dado grandes fugas. A menos de 1 kilómetro de ahí hay 2 colonias y encima de todo Escuintla ya como departamento reporta un alto índice criminal y criminológico. Dios mío, ¿en qué estamos pensando para tomar esas medidas? Ahora, otro de los temas que normalmente se ponen sobre la mesa cuando ocurre una de estas cuestiones es la lentitud con la que se trabaja por el aspecto judicial. Hay muchas personas, porque vemos en los tweets y normalmente la gente dice, bueno, la gente que está en la cárcel no tiene derechos, perdió derechos, es parte de lo que hemos leído, pero no es cierto. Muchas personas se encuentran incluso por delitos menores. ¿Y qué pasa con esos casos que pasan años y años? Y saben, no sé si en su desesperación, primero las personas empiezan a hacer vínculos, a generar redes, porque tienen que alimentar incluso a sus familias afuera y termina siendo una escuela de delincuentes. Una universidad de delincuentes. Correcto lo que ustedes dicen. Saben, aquí hay un gran problema dentro de varios que hay en el sistema penitenciario. De los casi 22,000 privados de libertad, más de 9,600 están en privación de libertad preventiva. Pero miren, muchos de ellos están tal vez porque un incidente de tránsito menor, por cuestiones de pensión de alimentos, que de todas maneras estando en la cárcel no le van a pagar la pensión a sus hijos. Entonces, menos todavía. Lo que tenemos que hacer es hacer una revisión real. Todas las instituciones de seguridad y de justicia, organismo judicial, Ministerio Público, Defensa Pública Penal, por supuesto el sistema penitenciario, con el apoyo de la Policía Nacional, tenemos que empezar a estar viendo como eslabones independientes el sistema. Y empezar a poner un sistema completo, como una cadena, ¿no? Así Se va el tiempo como agua entre los dedos. Solo una pregunta de respuesta muy rápida. Hay un video que nuestros compañeros de producción
pusieron antes de la entrevista. Este video sale de la cárcel, de la celda. Sí. Es el video que está circulando. ¿Cómo entra el teléfono ahí? Es un teléfono que graba muy bien porque el audio está bien grabado. Además, hay llamadas que salen de las cárceles todavía, licenciado Talamonte. ¿Y por qué no se ha puesto el bloqueador de señal? Puedo aplaudir por esa pregunta. Sí, los bloqueadores de señal celular costaron 25 millones a este país. 25 millones. ¿Y por qué solo no están funcionaron habilitados? En el tiempo en que su servidor los puso a funcionar como director del sistema penitenciario. Vale resaltar que usted fue director del sistema penitenciario. Sí, cárcel de alta seguridad, el Infiernito tiene 3, 4 bloqueadores de señal celular. De ahí no debería de salir ninguna llamada. Número 1. Número 2, es delito, porque ya está penado por ley el que nadie, ni siquiera el privado de libertad, mucho menos un trabajador penitenciario, pueda tener un teléfono ahí adentro. Entonces, la pregunta es esta, muy buena. La respuesta es una: corrupción y falta de control. ¿Y qué podemos hacer al respecto? Porque es lo que decimos siempre, pero ¿por qué extorsionan desde ahí? ¿Por qué llaman desde ahí? ¿Qué podemos hacer? Las soluciones deberían de ser hasta tan simples como la siguiente. ¿Por qué la gente entra a teléfonos celulares a aproximadamente 200 quetzales que se le paga, ayer lo decía el programa Expedientes, precisamente a los guardias para entrarlos? Simple y sencillamente porque ahí adentro hay tomacorrientes. Bueno, claro. Deberíamos de eliminar eso que es tan sencillo. Vamos a llegar a sus conclusiones en 30 segundos, pero déjeme poner este video que mis compañeros de producción ya lo tienen. Dura 5 segundos. Perfecto. Veámoslo, por favor, el video, porque es necesario que usted lo vea en casa también. Vea este video. Pero hay que darle... Hay unas pintas que le peguen con hierro, con el hierro. Que no confundan las cosas, que nos queremos ir a la... Las preguntas son muchas, pero ya no hay tiempo. El licenciado Talamonte tiene que despedirse con sus conclusiones, pero sale el video de la cárcel, de una celda, con imagen nítida, audio nítido. Se filtra a las redes sociales. ¿Alguien tiene acceso a las redes sociales? Se filtra nítido. Y de oficio debería el Ministerio Público por supuesto, investigar esto, y 25 millones ha costado la señal, las antenas bloqueadoras de señal. Bueno, ¿cuáles son sus conclusiones? Porque rápidamente, un dato. Cuando esas antenas funcionaban, en 2 meses 62% bajó el índice del delito de extorsión. ¿En qué año fue? Eso fue en el año 2009 y después estarán apagadas o no funcionan o se les juega la vuelta. Esto de oficio lo debe investigar el Ministerio Público. No es posible que... Conclusiones, claro que sí, rápidamente. Al Estado de Guatemala debe retomar el control de las cárceles. El sistema penitenciario ahora tiene ahí 164, 165 mareros. Pues entonces con los 3 anillos de seguridad, Ejército de Guatemala, Policía Nacional Civil, Guardia Penitenciaria y Grupo Élite de la Guardia Penitenciaria, a entrar con todo, a quitarles todo, a no permitirles absolutamente nada. Una cárcel, con que tomemos el control en una cárcel y el Infernito es la oportunidad del día de hoy, ya podemos pensar en las otras 21. No podemos arreglar todas de un solo, arreglemos una, el Infernito la primera. No se diga más. Talamonte, muchas gracias por acompañarnos, gracias por ese análisis que nos amplía el panorama, y a usted en casa, gracias por participar. Le recordamos que el hashtag TD Motín Cárcel está habilitado para que nos diga lo que piensa al respecto. Breve pausa y volvemos.